¿Cómo regir a Colombia en función de los valores y los principios? Estamos aquí con el doctor Julio González Villa y su hija, la doctora Emilia González. Vamos a ver cómo se puede rescatar nuestra patria en base a los principios para que rescate ese protagonismo histórico al cual está llamado. Mi nombre es Luis Fernando Escobar. Bienvenidos a un video más del Centro Cultural Cruzada. Un saludo cordial a toda la audiencia del Centro Cultural Cruzada que acostumbra y que está viendo este video. Una entrevista que me parece a mí personalmente muy importante, que tiene una grande proyección para el futuro de nuestra patria. ¿Qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los principios que se han dejado de lado? Y da la impresión que más o menos un espíritu maquiavélico de que, en fin, de que valen más los intereses que los principios. Se ha transformado la política, digamos, en una especie de empresa para intereses personales, y se acabó ese idealismo de los altos políticos, de la alta política, que gustaba, que amaba la patria, que quería que la patria tuviese proyección para un protagonismo histórico, para una grandeza en cuanto a nación. Todo eso como que se está perdiendo en el lodazal de la corrupción y de la falta de principios y de valores, y por eso es que los gobernantes cada vez como que se toman más eso en cuenta, y ya se perdió el verdadero ideal de un político, que es el arte de gobernar los pueblos, y el liderar los pueblos es en función de un gran ideal. Entonces estoy aquí nada más ni nada menos con nuestro conocido doctor Julio Enrique González Villa, concejal de la ciudad de Medellín, un hombre probo, un hombre conocido por su idoneidad, su entereza en principios, de manera tal a que nos pareció muy importante, y él nos recomendó que más bien fuese la doctora Emilia González, su hija, que ahora está lanzándose para el Consejo de Medellín por Salvación Nacional con el número 10. Ella es abogada de la UPB, también mi universidad, magíster en responsabilidad civil de la Universidad Carlos III de Madrid, de España. Bueno, socia también de este estudio de abogados tan conocido de la ciudad, y en fin, esperamos que ella pueda darnos algunas luces al respecto de una temática muy importante. También está aquí don Juan David Segura, estudiante de la EAFIT, que tuvo pues la oportunidad y la preocupación de lanzar un derecho de petición a la Cámara de Representantes, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para exigir líderes en valores. Me parece que podrían, en base a las preguntas que él, como líder y representante de un sector de la juventud de EAFIT y de otros sectores universitarios, puede ser muy interesante preguntarle a la doctora Emilia y salir luces que nos puedan servir a todos nosotros. Los dejo entonces para que conversen y pregunten para bien y beneficio de la audiencia. Entonces, el derecho de petición que emitimos los estudiantes de varias universidades, algunos estudiantes de la Universidad de Antioquia, hay otros del Pascual Bravo, están estudiantes de la EAFIT, lo emitimos porque en Colombia el contexto actual deja a los jóvenes que votamos, estamos siendo votantes activos, con una cierta desilusión, un cierto desasosiego en base a las promesas del gobierno que prometió un cambio en base a que las élites políticas actuales se sumían mucho en la corrupción, al punto de que incluso el mero término político ya evocaba, inmediatamente se ligaba del todo con el término corrupción. Era imposible hablar de política sin tener una cierta connotación ya de corrupción. Entonces esos referentes que nos daban los gobernantes de toda índole dejaban en mucha desilusión a los estudiantes, porque inclusive se dio la connotación de que tal vez la élite política anterior, esa casta política corrupta, era la única que había. Y cuando nos dieron promesas de cambio, esas promesas de cambio se abanderaban la lucha anticorrupción.
porque le achacaban a la élite política anterior todos esos detrimentos que venían en la sociedad. No obstante, vimos que el gobierno actual de Gustavo Petro fue uno de los más corruptos que ha habido, con los recientes escándalos que ha habido alrededor de la Casa de Nariño. Entonces preguntamos nosotros, en base a esta decepción, ¿será posible que haya otro tipo de referentes de la política? Bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio tan valioso y tan importante. Yo creo que definitivamente hay que tener uno como juventud esperanza e ilusión en que puede haber cambios positivos en la política, porque hoy creo que tenemos de igual forma referentes importantes en la política que demuestran digamos que un interés por el bien común, un desinterés personal, y yo creo que en eso tengo que ser muy justa con mi padre, porque él en la ciudad de Medellín ha tenido un liderazgo en el Consejo de Medellín que no tuvo nadie, que no fue capaz de tener nadie, sobre todo al principio del gobierno de Daniel Quintero. Mi papá, y me permito hacer esta cuña, se dedicó a defender a Medellín de ese ambiente del Ejecutivo que se había tomado la ciudad. Él desinteresadamente lideró la revocatoria de Medellín, y acá pusimos todo lo que estaba a nuestro alcance, jurídico, social, político, para sacar adelante esta revocatoria que lastimosamente no se pudo llevar a cabo efectivamente por temas políticos. Y aún así no perdimos la ilusión. Cuando él llegó al Consejo de Medellín se pudo evidenciar que no solamente desde el punto de vista, digamos, de la revocatoria se podía hacer un control para el alcalde, sino que lo hizo a través de los debates de control político. Y por eso ya te quiero dar la palabra a ver qué opinas respecto de este tema de la corrupción en el Ejecutivo. Bueno, lo primero es que no me esperaba estas palabras de Emilia. Agradezco mucho que nos hayan visitado. Me siento muy complacido, muy halagado. Leyendo a San Agustín en la Ciudad de Dios, él dice que hay 3 personas cercanas a los dioses. Dicen los poetas, los filósofos y los políticos. Porque es que la política es la administración de la ciudad. Y pues los principales políticos en ese sentido fueron los atenienses, que aún respetando sus ocupaciones de abogados, de gramáticos, de agricultores, de guerreros, todos participaban en política. Yo pienso que uno no puede ahuyentarse por saber que hay corrupción, porque es que la corrupción no es en la política, es en la tierra. En la tierra hay corrupción, desde el pecado original. ¿Sí? A Eva corrompió a Adán, Caín mató a Abel. Entonces hay un tema más bien de ganas de superar al otro, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay un pequeño problema, porque todos somos dioses. Si uno revisa la guerra de Troya no es una guerra entre troyanos y aqueos, es una guerra entre dioses, unos dioses con los troyanos, unos dioses con los aqueos. Entonces hay que aprender a vivir en medio de las problemáticas humanas en las cuales está la corrupción, pero desde todos los estamentos históricos. Yo quedo muy satisfecho de la labor que hice en el Consejo de Medellín. Hice una labor muy profesional desde que comenzaba la sesión hasta que terminaba. Yo estaba en la curul, era el único concejal que permanecía en la curul, oiga, el único de 21. Y me siento muy complacido de que mi hija Emilia pueda aspirar a ocupar esa curul que yo dejaré el 31 de diciembre. Que le siga sus pasos. Que siga sus propios pasos, pero muy importante, ella misma lo ha dicho,
viendo cosas en sus padres, así como yo vi cosas en mis padres. Que no sea idéntica, a mí ni más faltaba, que sea ella. Pero que, así como me enseñó mi padre y a su padre, mi abuelo, que haga lo que crea más conveniente para la ciudad. Yo creo que ese es el tema central del asunto. Lo primero es no desfallecer, que porque hay corrupción. No, al contrario, hay que tomar más fuerza, madurar. Ahora, jóvenes siempre ha habido. Estaba leyendo en estos días, por ejemplo, el gobierno de Alfonso López Pumarejo en 1936 y el de Alfonso no, el de Enrique Olaya Herrera en el 30, y él llama a jóvenes y a mayores para buscar un justo equilibrio. Llamó a Alfonso Araujo, que es pariente de Consuelo Araujo, de Álvaro Araujo, de la famosa Consuelo Araujo, que fue muerta por la guerrilla, y tenía 29 años. 29 años y era ministro, y así llamó a varios. Creo que 4 ministros tenían menos de 29 años. Galán fue ministro a los 26 años. Emilia tiene 29 y mire la juventud. Pero también llamó a gente muy mayor. Carlos R. Restrepo en el 30 ya llevaba 10 años de expresidente de la República. Entonces fíjese que ese justo medio, ese equilibrio, como decía Platón, en la mitad está la virtud, decía Santo Tomás, es el que hace importante las cosas, que unos empujen los jóvenes y otros atajen los viejos o los maduros. Entonces esa es la sana mezcla, y por eso estoy tan contento con que Emilia intente llegar al Consejo de la Ciudad, y la protagonista eres tú. Entonces te dejo el micrófono. Yo aprovecho para hacer una acotación de que es muy interesante lo que nos cuenta el doctor, y de hecho sí es verdad, porque nosotros pasamos de una casta política que eran profesionales, que tenían sus labores, sus ocupaciones, pero que eran personas que tenían interés por el bien común, que es el foco principal de la política, buscar el bien común en un pueblo. Luego de eso pasamos a tener un referente totalmente opuesto, de que ya no eran profesionales políticos, sino que ahora se volvían políticos profesionales, de gente que en medio de sus intereses personales dejaba de velar por la política común, que es el bien común, y en base a esa búsqueda de los intereses personales terminaban dejando el pueblo en la miseria, y lo que vemos ahora. Entonces la pregunta es muy interesante ver que aún se conservan ciertos sectores, si bien que son digamos bastante, que no se hacen notar mucho, hay varios sectores que sí siguen conservando ese ideal principal, que es la búsqueda del bien común. Entonces sería posible que nosotros en Colombia viésemos un resurgir de esos buenos políticos que buscan el bien común. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí. Y en Medellín más. Es que acá en Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad donde todas las personas han buscado el bien común. Fíjese que todas las iniciativas grandes e importantes de Medellín han venido de iniciativa privada. Luego, las administraciones, el gobierno las ha acogido porque son muy buenas, pero todas las ideas grandes que han hecho que Medellín sea un referente en el país han venido del sector privado. Entonces, claro, la respuesta es sí. Todo el mundo acá tiene interés porque a Medellín le vaya muy bien, salvo unas excepciones muy específicas, y en este momento tenemos una crisis con la administración actual, que definitivamente no quiere ver ese engrandecimiento de Medellín, pero acá lo que tenemos que hacer es recuperar. Este es el momento de volver a hacer grande a Medellín, a recuperar como esa tenacidad paisa, a recuperar esas ganas de brillar y de ser un referente casi que mundial. Esto es súper importante. Buen Comienzo, por ejemplo, ahora lo tiene la alcaldía, pero esto empezó como una iniciativa privada de un montón de gente que estaba preocupada y que decía, pues hay que hacer algo por los niños. Y luego la administración se metió. Lo mismo pasó con Hogares Claret, vio que había una necesidad importante, hay que atender a las personas que están en problema de drogadicción. El aeropuerto fue una iniciativa privada. La vía al mar fue una iniciativa privada. Los túneles han sido iniciativas privadas y se han hecho
tanto con el apoyo público como con el privado. Entonces, hay que tener ilusión, esperanza, porque acá, sobre todo acá, entre estas montañas, la gente quiere que el bien común prevalezca. Yo no he visto nunca la gente de Medellín con ganas de pasar por encima de los otros. Yo creo que acá todos queremos que la ciudad esté súper bien, que esté perfecta, que las basuras se recojan, que las calles estén con los huecos tapados, que los jardines sean los más lindos de Colombia, que los billeteros todos tengan protagonismo. O sea, yo acá veo una capacidad privada para apoyar lo público gigante, y ahí es donde viene el tema de los políticos. En este momento tenemos la posibilidad en octubre de apoyar un montón de personas que tienen esa iniciativa, de hacer grande nuevamente a Medellín. Acá tenemos que derrotar esas personas que quieren hacerle mucho daño a nuestra ciudad, pero creo que definitivamente hay con qué. ¿Quieres agregar algo? Sí, agregar alguna cosa en este sentido. Es que Antioquia es diferente al resto del país. ¿Por qué? Sí. No sé por qué, pero aquí nos gusta trabajar unidos. Aquí el sector civil no deja al sector público y el sector público no le gusta dejar al sector privado. Entonces siempre ha habido una sinergia, siempre trabajamos porque nos importa es la tierra, la región. O sea, nos importa Medellín, nos importa Río Negro, nos importa Antioquia, para ser la luz de Colombia. Yo creo que hay una crisis en Colombia, hay un referente. Es un referente, aquí hay un mal presidente, estamos en poder de la izquierda, un disvalor. Por ahí acabo de ver un video en el que él aparece que en el carro tenía droga, él se droga, eso es muy grave. Entonces, estamos pasando por un alcalde de Medellín terrible, que desunió la ciudad, que no quiso que conversáramos el mismo idioma, y estamos teniendo la oportunidad ahora el 29 de octubre de volver a reparar ese daño tan grande, a no ser tan incautos, a no creer simplemente en una buena apariencia, sino ir más al fondo de las cosas y juntos hacer las cosas. Por ejemplo, Emilia mencionó la carretera al mar. La carretera al mar fue iniciativa privada, pues la apoyó el sector público, pero necesitan privados que digan, le jalamos al tema. ¿Por qué? Porque los privados necesitan el puerto, necesitan la carretera. Entonces ahí es donde hay que conversar. Por eso nos interesa tanto que Empresas Públicas se maneje como una entidad privada, siendo pública, y que sea siendo pública, siempre pública, pero llevando allí gentes del sector privado, del sector público, que haya una verdadera conversación. El hecho de que la sociedad antioqueña sea tan unida, tan orgánica, que los sectores público y privado converjan en un solo punto, es un aspecto muy interesante de una sociedad que es orgánica, que no se basa en el estándar socialista que todo tiene que ser estatalizado, sino que es todo lo contrario, es una cuestión de familias, de élites, de sectores privados que se preocupan por el bien común. Y es en medio de esta sociedad orgánica donde se da el hecho de que la política se rija en base a principios, en base a valores morales importantes. Entonces, si tenemos en cuenta que aquí en Antioquia es posible ese resurgir, ¿cuál sería entonces el ideal para Colombia si retornamos a que la política se rija en base a los principios? El ideal para Colombia es volver a ser una nación que tenga esperanza y salidas, que esté abierta al comercio, que esté abierta a la minería, que esté abierta al emprendimiento. Nosotros no podemos dejar que Colombia se vuelva absolutamente cerrada por las ideas de un gobierno que en ese momento pues es de izquierda, porque definitivamente lo que saca adelante un país no solamente es la economía, sino las ganas de mantenerse acá. Si nosotros hacemos que la gente quiera su tierra, definitivamente a Colombia le va a ir muy bien. Pero si hacemos que la gente no vea opciones, pues la gente se va a ir y a Colombia le va a ir muy mal. Eso es lo que yo pienso. Entonces sería como una cuestión de sentido de pertenencia tanto del pueblo, de sus habitantes, como de los gobernantes. Porque en base a este sentido de pertenencia, tanto el pueblo como los gobernantes van a trabajar juntos buscando ese bien común, si se rigen por los principios, por supuesto. Y no rendirnos jamás. Es decir, nosotros no vamos a cometer el mismo error que cometieron nuestros hermanos venezolanos.
Los hermanos venezolanos, ante la crisis tan brava de Hugo Chávez y luego Maduro, se fueron, abandonaron el país. Eso no lo vamos a hacer nosotros. Muy bien. Yo diría que hay que cancelar el tema de los pasaportes y concentrarnos en volver a recuperar lo nuestro. Y eso es lo que queremos en las próximas elecciones de octubre, mostrar gente joven como Emilia. Emilia tiene 29 años, tiene que ofrecerle, ¿a qué hay ahí? Ahí hay coraje, ahí hay formación, y como ella, así son los compañeros de ella, los amigos de ella. Entonces yo creo que podemos estar tranquilos, simplemente hay que apoyar, digamos, que esa tosudez y esta testarudez de la juventud, y entre jóvenes y viejos mostrarle al país que hay luz en la poterna y guardián en la heredad. Magnífico. Dice un refrán latino: fugit irreparabili tempus. El tiempo huye irreparablemente, y creo que aquí quedaron muchas cosas en el tintero de tomar una temática que debe continuar, y creo que ese va a ser el factor para rescatar nuestra querida patria, porque todos nosotros los colombianos sabemos que la corrupción es la vía de la deterioración de el ideal de nación. Por lo tanto, pues yo creo que me parecen muy buenas las acotaciones de la doctora Emilia, del doctor Julio Emilio y del doctor Julio González, y creo que ya el tiempo se termina. Sí, claro. De tal palo, tal astilla, dice el refrán. Y a él le dicen Emilio. ¿Cierto que dije eso? Casi, bueno, soy capaz, yo soy más distraído que hasta ya, yo creo que la audiencia me conoce, así que perfecto, se reirá un poco. Pero entonces sí, yo pediría una última palabra, un mensaje a la nación de cuál es el ideal de nación que usted quiere, doctora Emilia, y también para usted, Juan David. El ideal de nación que yo quisiera es una sinergia entre lo que aquí en Medellín se ha utilizado mucho, y es la academia, empresa, Estado. Esa es la sinergia que yo me sueño para Colombia. Acá todos queremos trabajar por un mismo propósito, y es que a todos nos vaya muy bien. Eso es lo que yo me sueño. Perfecto. Muchas gracias. Juan David, por favor. Una sociedad que realmente no está tan lejos del idilio, que es una sociedad que es completamente posible, es una sociedad donde se reclamen de nuevo los factores de orden moral, de orden intrínsecamente de los principios morales que no pueden morir, que serían los principios cristianos. De hecho, una sociedad regida por esos principios es una sociedad próspera, y además de ser sociedad próspera, también es una sociedad que está destinada a una grandeza como nación, como identidad nacional, que solamente le corresponde a esa. Es una nación que se preocupa por su vocación histórica. Realmente la sociedad colombiana tiene ese potencial, esa luz primordial, que es la que le corresponde cumplir, si el pueblo coopera para ello. Magnífico. Muchas gracias por la audiencia. Los invitamos a que se suscriban, si no se han suscrito, en este canal de opinión de Pensamiento Católico. Le agradezco mucho pues a Emilia, que era propiamente el objeto de la entrevista, y al doctor Julio González, que también nos hizo acotaciones de primera línea, de primera categoría. Muchas gracias.